Muy bien. Muy bien. Ya. Vamos a aceptar a su compañera. Vamos a iniciar. Va a ser una clase introductoria a la materia, ¿ya? Vamos a, vamos a hablar de teoría, de los tipos de balances que hay, de todo un poco, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver de todo un poco. Me estuve anotando ahí para que no me olvide ciertas cosas de mencionarles o que se me escape algo, ¿ya? Y no les avise. Ok, a ver, vamos así, ya. A ver, diseño de rectores ideales, ¿ya? Vamos a ver, si bien no lo noté acá, vamos a separar el avance en dos grandes grupos, ¿ya? Si bien en diseño de reactores ideales solamente nosotros vemos tres tipos de reactores, ¿ya? Vemos los reactores discontinuos, ¿ya? Vemos los reactores de mezcla perfecta y vemos los reactores PFR. No es como que en la industria solamente existan esos tres tipos de reactores, existen muchísimos más, pero más que tipos de reactores son el grupo, ¿ya? Son el grupo de tipo de reactores, ¿ya? Obviamente hay un cuarto grande que es los reactores de relleno, ¿ya? Los reactores con relleno, pero no se lo menciona aquí al menos, ¿ya? Lo van a ver en reactores reales y por ahí, ¿ya? Pero no lo vean como que solamente existen estos tres tipos de reactores y ya, ¿ya? Son como les digo, son los grupos, ¿ya? Más que de llamarle tipo de reactor, yo le llamaría grupo, ¿ya? El grupo de los tipos de reactores que existen, ¿ya? Vamos a aceptar, a ver, creo que mandaron, escuché sonar. Permitir, ya. A ver, como les decía, capaz y lo anoto. No, mejor no. Ya. Entonces, todo lo que sea su primer parcial, vamos a ver únicamente reactores batch, ¿ya? Que tiene también nombre de reactores discontinuos o intermitente, ¿ya? No hay regla como tal, pero generalmente, como ahí se los marqué en amarillo, generalmente trabaja a volumen constante, ¿ya? Generalmente. Digo generalmente porque no se sorprendan que se encuentren con algún ejercicio que les diga la reacción se lleva a cabo en un reactor discontinuo a volumen variable. Entonces, no por el hecho de que yo aquí les diga que generalmente es a volumen constante, ustedes no lo asuman siempre así, ¿ya? Cuando no les especifica si es constante o variable, ahí sí pueden decir, pucha, me dice reactor batch, directamente yo asumo volumen constante. Claro, se puede, ¿ya? Se puede, porque como ahí lo dice su nombre, ¿no? Generalmente se da a volumen constante. Los otros tipos de reactores sí tienen volumen variable, ¿ya? El reactor de flujo, que es el CSTR, y el reactor em, de flujo pistón, ¿ya? Si quieren lo vamos a anotar mejor, ¿ya? Vamos a separar bueno, los dos exámenes que ustedes van a dar con el INGE, ¿ya? No sé si ya les pasó ponderación o algo, supongo que van a seguir siendo dos exámenes. ¿Siguen siendo dos con el INGE? Sí, ¿no? Si nunca cambió, yo diría que no cambió tampoco ahora, ¿ya? Vamos a poner acá entonces su segundo parcial. Su primer parcial engloba única y exclusivamente reactores discontinuos, ¿ya? O reactores de volumen constante, ya como ya se los mencioné. Yo sé que aquí ustedes ven también las preguntas de tipo analíticas, ¿no? Las que son con ecuaciones diferenciales y tal. Pero todas estas ecuaciones y toda la cinética que ustedes lleguen a estudiar en todo esto del primer parcial va relacionado a los reactores discontinuos. No va relacionado a ningún tipo de reactor continuo, ¿ya? Y luego acá ya vemos nosotros en el segundo parcial. Va a englobar también los reactores discontinuos, pero la aumentamos aquí los reactores continuos. ¿Ya? Los reactores continuos. Les adelanto que vamos a estar haciendo ejercicios muy distintos a otros semestres porque me he dado cuenta que el INGE ya no, bueno, ustedes no sé si estuvieron siguiendo la materia,
de sus amigos o tal. Si bien sigue repitiendo algunas preguntas, no, al menos este semestre que pasó, el examen final sacó de un libro que él nunca suele utilizar, ¿ya? Es más, es de un libro que para los que pasaron en verano, lo anterior, el verano pasado, el año pasado, ¿no? Bueno, este año se cursó el verano, ¿no? Pero el verano del año pasado eh, sacó de uno de los libros de ahí, ¿ya? De los que utilizamos para bibliografía del avance en verano, sacó de ahí, ¿ya? Y era la verdad que sí es un ejercicio complejo, era bastante largo, ¿ya? Eso para que lo sepan, ¿ya? Capaz vamos a estar migrando a otros libros más, ¿ya? Para que estén más preparados. Entonces, primer parcial, todo lo que sea reactores discontinuos. Segundo parcial, reactores continuos. Obviamente acá, pero igual, a ver, se los anoto. Igual van a dar examen de los reactores discontinuos. Ya igual entra por ese caso. Discontinuos. No es que no entre, simplemente aumenta, ¿no? Entonces, eso. ¿Ya? Vamos a tener reactores discontinuos y vamos a tener los reactores continuos. ¿Ya? Dentro de los reactores continuos nosotros encontramos lo que es el reactor CSTR y también encontramos el reactor PFR. ¿Ya? Dentro ahí de los reactores continuos encontramos esos dos. ¿Ya? Dentro. ¿Ya? Esto es reactor continuo de mezcla perfecta y el otro es reactor de flujo pistón. ¿Ya? En los reactores discontinuos, ahí es donde encontramos el reactor que tiene varios nombres, ¿no? El batch, le podemos llamar reactor discontinuo también, intermitente, ¿ya? O sea, de régimen intermitente, ¿ya? Y de régimen discontinuo. Como les digo, más que un nombre de tipo de reactor, es un reactor es el nombre que recibe el grupo de esos tipos de reactores, ¿ya? Que son reactores de lotes, ¿ya? Ustedes producen un lote, una cantidad determinada, abren el reactor y sacan el producto, ¿no? Es un poquito más, pero que es intermitente, ¿no? Se para poder, ¿alguien dice? ¿La va a grabar? Sí, se está grabando. Hemos puesto ahí, ¿ya? En el grupo. Bueno, por si están acá igual, se está grabando, por si acaso. A ver, ¿mandó alguien para entrar? Así, cierto. Vamos a admitir. Muy tubón, ¿ya? Em, ¿Qué más? A ver, ¿qué más les puedo decir? En eso, ya en esos dos. Entonces, el primer parcial va a ser todo lo que ustedes vean conmigo o con el Inge hace referencia a un reactor batch, ¿ya? No se hace nada todavía en función a un reactor continuo, ¿ya? Eso, ante cualquier duda, siempre tengan en mente que se hace en base a eso, ¿ya? Ahora, a ver, vamos avanzando. A ver, ¿cuál es la pantalla que están viendo? Ya me chipé. Están viendo esto, ¿no? Está bien. A ver, ¿y hace rato estaban viendo esto o no? A ver, ya me entró la duda. Sí, se ve. Perfecto. Ya. Eh, ¿Qué más? A ver. Por eso, precisamente por eso me lo anoté, para poder englobarles más o menos todo. Porque yo sé que el Inge avanza como que de golpe, ¿no? Como que avanza muy rápido a veces. Entonces, por eso acá me estuve anotando acá para no olvidarme, ¿ya? Vamos a ver, los tipos de reacciones, por ejemplo, antes de hablarles de orden global de reacción, ¿ya? Que si bien sí es algo muy importante, hablemos a ver de los tipos de reacciones que también vi que lo estuvieron viendo con el Inge, ¿ya? A ver, acá anoté las reacciones irreversibles, ¿ya? Son aquellas en las que solamente los reactivos producen otros tipos de ¿no? Que llamamos productos, ¿ya? Otro tipo de especies químicas. Entonces es por eso que la flecha es en único sentido, ¿ya? De izquierda a derecha. Pero, a ver, ojo ahí, ¿no? Les adelanto que la mayoría de las reacciones, bueno, me atrevería a decir que todas las reacciones, en realidad llega a un punto en donde sí son reversibles. O sea, en realidad todas las reacciones que se conocen son reversibles. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ese grado de reversibilidad de las reacciones no, no son lo suficientes como para considerarlas reversibles. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me voy con esto? Es que en realidad todas son reversibles, ¿ya? Todo tipo de reacción es reversible, pero actúa mucho más como irreversible que como reversible. Pónganle que el 80% de los reactivos se transforman, ¿ya? O sea, pero no se confunda con conversión, ya no estoy hablando de lo mismo, sino que el grado de reversibilidad, a eso me voy, ¿ya? Entonces, o sea, puede ser que esta reacción A más B nos da P más Q, en realidad puede ser reversible, pero actúa mucho más como irreversible que como reversible.
O sea, el grado de reversibilidad puede ser que sea del 5% aquí. Entonces es tan despreciable que no se lo toma en cuenta. Y es por eso que se considera irreversible. ¿Ya? A eso me voy. Para que lo tengan en mente. ¿Ya? Para que no piensen que, esto es reversible, irreversible y siempre es así. No. ¿Ya? Pero a ver, ¿va a afectar algo en nuestro cálculo eso que les estoy diciendo? No. Simplemente se los paso como dato. ¿Ya? Luego tenemos las que sí son reacciones reversibles, o sea, el grado de reversibilidad es muy considerable, ¿ya? Y es por eso que ahí la flecha se coloca en ambos sentidos. ¿Esto sí afecta a nuestro cálculo? Sí, afecta, ¿ya? Sí afecta. Tenemos, a ver, reacciones irreversibles, tenemos las reversibles, tenemos las reacciones autocatalíticas, ¿ya? Que son aquellas que en las que un mismo producto favorece la producción de más producto, ¿ya? Un ejemplo clásico de una de las es este, ¿ya? Mira, acá noté esto por si acaso, ¿ya? Este tipo de reacciones autocatalíticas, el INGE por si acaso, no acepta si lo resuelven ustedes relacionando. ¿No ve? ¿Relacionando a qué me voy? Por ejemplo, ustedes tienen este tipo de reacciones, digamos, ¿ya? Ejemplo de una analítica, digamos, ¿ya? Que pónganle que este es su grupo de reacciones, A nos da B y A más B nos da 2C, ¿ya? Entonces hacen su balance, ¿no? Hacen la ecuación hacen el balance de A, el balance de C, hacen también el balance por conversión por si les da, llega a dar o no, ¿ya? Uno de los caminos para poder resolver las analíticas, tal vez si ya son repitentes o no, es relacionando. Ya relacionar que es simplemente agarrar una de las cinéticas y dividirla entre otra de las cinéticas, ¿ya? O sea, por ejemplo, dividir la de A entre la de C, ¿ya? Sé que ahorita está todo en amarillo, pero lo marqué así porque esto es lo que no se debe hacer, ¿ya? Para este tipo de reacciones autocatalíticas, el INGE no acepta que ustedes lo relacionen de esta forma, ¿ya? ¿Qué es lo que deberían de hacer? Tal vez llevarlo todo en función de la conversión o resolverlo tal vez por grado de avance, algo, ¿ya? Simplemente eso, ¿ya? Simplemente eso. Solamente para estas reacciones, ¿ya? Estas las vamos a enmarcar si quieren, ¿ya? Porque es lo que él no llega a aceptar, ¿ya? Luego tenemos las reacciones en paralelo, que ya esas sí se resuelven normalmente como lo vamos a aprender en la materia. Ya recuerden que esto simplemente es una introducción. ¿Ya? A ver, creo que mandaron, ¿no? Sí, vamos a aceptar. Luego, ¿qué más? A ver. eh, a ver, acá, orden global de reacción. El orden global es la suma de los órdenes parciales. ¿Ya? Orden global lo vamos a denotar por la letra N. ¿Ya? ¿A qué se refiere este orden global de reacción? Se refiere al, al grado en el que se encuentran las unidades de la constante cinética. ¿Ya? Si se fijan aquí, las unidades de la constante cinética están en función del orden. Fíjense que aquí está n. ¿Ya? Esta es una pequeña formulita para poder hallar las unidades. ¿Ya? Esto no es fórmula para hallar la constante cinética, ojo. Por eso yo le coloco corchete. Corchete significa unidades, ¿no? Entonces, las unidades de la constante cinética es igual a las unidades de la concentración elevado a 1 menos n, ¿ya? Sobre unidades de tiempo, ¿ya? Esta K, ¿ya? Es lo que se llama velocidad específica de reacción, constante cinética, tiene muchos nombres, ¿ya? Creo que tiene unos 5 nombres, ¿ya? Pero todas hacen referencia a constante cinética, ¿ya? Es K, ¿ya? Ahora, los tipos de velocidad de reacción, ¿ya? El velocidad de reacción tiene la nomenclatura de R, ¿ya? La R minúscula. Le pongo sub i, aquí se los puse sub i. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacer una velocidad de reacción de cualquier componente. Si ustedes en su reacción química, ya en su reacción ustedes tienen, por ejemplo ejemplo uno, A más B, P más Q, nos da P más Q, ¿ya? Entonces, ustedes pueden hacer una velocidad de reacción de A, se puede hacer de B, se puede hacer de P y se puede hacer de Q, ¿ya? Por eso es R sub I. Se puede hacer para cualquier componente, sea reactivo o sea producto, ¿ya? Ahora, el más menos que está antes, el más se utiliza para los productos y el menos se utiliza para reactivos, ¿ya? Para que lo tengan en mente, ¿ya? El más es para productos y el menos es para reactivos, ¿ya? Si llegan a tener alguna duda, alguna consulta, en medio de la explicación, me avisan, ¿ya? Me avisan. Me interrumpen nomás, ¿ya? A ver, entonces, eso por el lado de velocidad de reacción.
¿ya? Y la velocidad de reacción siempre tiene que tener unidades de mol, litro, segundo, ¿ya? Siempre, sin importar el orden de la reacción, siempre tiene que tener unidades de mol, litro, segundo, ¿ya? Siempre. Ahora vamos a aceptar a alguien más. Permitir, ¿ya? Siempre tiene que tener unidades de mol, litro, segundo. A ver, a lo que me voy también es que no es siempre mol. Puede ser kilomol, ¿no? Puede ser kilomol. En vez de litros puede ser metros cúbicos, ¿ya? Lo que sí tiene que cuadrar es que tiene que ser unidades de moles, unidades de volumen y unidad de tiempo, ¿ya? Para que lo tengan eso en claro. Ojo que eso no aplica, ¿no? Cuando hacen velocidad de reacción en función de las presiones parciales, ¿ya? Que eso creo que estaba más adelante, a ver, creo que estaba por acá, ¿ya? Acá, por ejemplo, ¿no? Órdenes parciales y orden global, ¿ya? Por ejemplo, acá. El orden global ya no es más que la suma, acá está. Orden global es la suma de a lo que está elevado cada reactivo, ¿ya? Pónganle el componente A, el componente B. Cada quien tiene su propio exponente, ¿no? Si lo ven ahí. Pero ese exponente es orden parcial, ¿ya? El orden parcial es respecto a cada componente, ¿ya? Y el orden global simplemente es la suma de los órdenes parciales. Si ustedes van a tener tres reactivos, van a tener tres órdenes parciales y tienen que sumar eso, ¿no? Los órdenes parciales no siempre van a ser números enteros, ¿no? Pueden ser fracciones, pueden ser decimales, ¿ya? Puede ser incógnita, ¿ya? ¿Ya? Puede ser una variable, ¿ya? Igualmente. Entonces, el orden global es simplemente la suma de los órdenes parciales. ¿Y el orden global qué me definía? Me definía el orden de la constante cinética, ¿ya? El orden y las unidades, ¿ya? Las unidades de la constante cinética me lo define el orden global de reacción, ¿ya? Entonces, no lo tenía por acá. A ver, ¿qué dice acá? Es constante cinética por la concentración de los reactivos elevados al orden parcial de cada uno. Eso, ¿ya? La velocidad de reacción es esto, ¿no? El más menos R sub I. Nosotros para volumen constante utilizamos en función de la concentración, ¿ya? No sé si lo anoté por ahí, pero a ver, anotémoslo. Para volumen constante, tenemos acá. Entonces tienen que diferenciar dos grandes grupos, ¿ya? Para volumen constante y tenemos el otro lado que es para volumen variable, ¿ok? Tomen esto como un repaso más o menos, ¿ya? Y tenemos el otro lado de la moneda que nos dice que es para volumen variable, ¿ya? Para volumen constante y para volumen variable. Para volumen constante yo puedo expresar la velocidad de reacción como más o menos dependiendo si es reactivo o producto, ¿no? La derivada de la concentración de cualquier componente, si quieren ponerle sub i mejor, de cualquier componente respecto al tiempo, ¿no? Igual, tanto, tanto, tanto. La reacción ahí va, ¿no? En cambio, cuando yo hablo de volumen variable, yo no me conviene, o bueno, no puedo expresar la velocidad de reacción en función de la concentración. Yo tengo que expresar esto en función del 1 sobre el volumen, ¿ya? Por la derivada de los moles, ¿ya? De los moles de cualquier componente, ¿ya? De los moles de cualquier componente respecto al tiempo, ¿ya? Para volumen variable es así. Si quieren vamos denotando ahí las diferencias, ¿ya? Para que no se les complique luego, ¿ya? Vamos a poner acá una separación, ¿ya? Así. Entonces, para volumen constante y para volumen variable. Esto es lo que yo tengo que anotar en velocidad de reacción. Velocidad de reacción, acuérdense que es R, ¿ya? R es velocidad de reacción, ¿ya? Y para volumen variable lo denotamos de esta forma. Si ustedes quieren hacer de A, entonces acá 1 sobre volumen derivado de los moles de A respecto al tiempo y reemplazan acá las constantes, ¿ya? Ahora, el, la velocidad de reacción, aquí se los anoté, por eso el pasito acá, siempre va a ser, ya siempre es, constante cinética por la concentración de los reactivos. Ojo que esa palabra concentración hace referencia, y fíjense que está entre corchetes ahí, X y Y, ¿no? Ese X y Y puede ser, aquí lo tengo, ¿no? Concentración, puede ser presión parcial, pueden ser moles y puede ser fracciones molares, ¿ya?
A ver si no se me fue alguna. A ver, concentración, presión parcial, los moles, fracción. ¿En función de qué más podría estar? A ver, podría estar en función de... mm, creo que están esos cuatro. ¿Ya? Entonces, está entre corchete porque a veces va a ser concentración, a veces va a ser presión parcial, a veces va a ser moles y a veces va a ser fracciones molares. ¿Ya? Eso en el lado aquí de la reacción. ¿Ya? Esto de acá. De esto de acá les estoy hablando. ¿Ya? De esto de aquí. Así. ¿Ya? De esto de aquí les estoy hablando. ¿Ya? Esta velocidad de reacción. ¿Ya? En este caso estoy considerando como si fuera volumen constante, pero siempre el desglose, ¿ya? Siempre es constante cinética por algún tipo de concentración, que puede ser concentración volumétrica o concentración molar, ¿no? Que es mol litro. Puede ser en función de la expresión parcial, puede ser en función de los moles, puede ser en función de las fracciones molares. Pero siempre elevado a un orden, ¿no? Siempre elevado al orden parcial respectivo de cada uno, de X y de Y, por ejemplo. ¿Ya? Siempre, ¿ya? Siempre. Cuando no tengan ese dato del orden parcial, se lo considera como una variable, ya como una incógnita. Vamos a aceptar ahí. Ok. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Muy bien. Ahora, les explico todo esto porque es necesario, ¿no? Para que empecemos a resolver ejercicios es necesario que manejen todo esto, ¿ya? Pero estamos viendo ahorita un poco, no diría teoría, ¿no? Pero sí un poquito del desglose de todo lo que se hace en la materia, ¿ya? Muy bien, creo que ya con eso por esta parte. A ver, para volumen constante, ¿qué más se difiere del volumen variable? Por ejemplo, las concentraciones iniciales aquí es dato. Eso es algo muy importante aunque no parezca, ¿ya? Concentraciones iniciales son datos. Y en este otro lado, las concentraciones iniciales se calculan, ¿ya? Se calculan con la ecuación de estado, ¿ya? Con la ecuación de estado. Concentraciones iniciales se calculan con la ecuación de estado. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia hay entre volumen constante y volumen variable? A ver, mm, podríamos decir que... a ver, ¿qué otra diferencia? Volumen constante a volumen variable. Mm, a ver. Obviamente el más sencillo es volumen constante, pero eso no es una diferencia, digamos, ¿no? A ver, mientras vamos avanzando, yo creo que me voy a ir acordando, ¿ya? De las diferencias que hay entre volumen constante y volumen variable. Pero este es el más crítico, obviamente, ¿no? La velocidad de reacción, fíjense. Cambia drásticamente, ¿ya? Cambia drásticamente. A ver, ¿qué más? Esto acá ya les había indicado. A ver, en ideales tenemos estos tipos de ejercicios, ¿ya? A mí me gusta desglosarlos en este tipo. ¿Ya? Me gusta desglosarlo en analíticas, linealizaciones y datos cinéticos. ¿Ya? No les menciono acá diseño de reactores porque eso es algo que vamos a ver luego. ¿Ya? Todo lo de esto primer parcial es las analíticas. Bueno, le llamamos analíticas, pero en realidad son estas las... Yo le digo analítica porque todo el mundo le llama analítica. ¿Ya? Simplemente es el nombre comercial que le hemos dado a ese tipo de ejercicio. ¿Ya? Son aquellos en los que no tenemos datos numéricos y es netamente pura matemática. ¿Ya? Un ejemplo claro, esto de acá. ¿Ya? Fíjense que no hay datos numéricos, solamente hay, eh, por ejemplo, solamente están las especies químicas, ¿ya? Porque recuerden que A, B y C son especies químicas. Y lo que nos pide encontrar y algunas condicionales, ¿no? Por ejemplo, la concentración de A al inicio. Ah, por si acaso esto, sub 0 significa inicial, ¿ya? Concentración, la C es concentración, ¿ya? Concentración de A al inicio, por ejemplo, ¿ya? Es distinto de la concentración de B al inicio, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas, ¿ya? Este tipo de cosas son las que llamamos nosotros las analíticas, ¿ya? Este tipo de ejercicio, ¿ya? En los que no tenemos datos numéricos y nosotros empezamos a resolver ya sea relacionando, ya sea por balance por conversión, balance por grado de avance. Ahorita vamos a ver los tipos de balance igual, ¿ya? Entonces, esas son las analíticas,
¿ya? Las que no tienen datos numéricos y es netamente matemática, ¿ya? Ustedes relacionan, verifican si se puede o no se puede resolver la ecuación diferencial y luego identifican qué tipo de ecuación diferencial es y resuelven. ¿A ver? Eso es, ¿ya? Esas son las analíticas, ¿ya? Luego están las linealizaciones, ¿ya? Acá un pequeño resumen son las que tienen tablas, ¿ya? Las que tienen datos tabulados, ¿ya? Ustedes pueden tener infinidad de datos tabulados, pueden tener tiempo y presión, pueden tener tiempo y presión parcial, pueden tener tiempo y concentración, pueden tener tiempo y velocidad de reacción, pueden tener velocidad de reacción y concentración final, pueden tener rendimiento, pueden tener N cosas, ¿ya? N cosas tabuladas. Entonces, y eso, ¿qué les suele pedir ese tipo de ejercicios? Les suele pedir que calculen el orden y la constante, ¿ya? Bueno, muy por fuera de eso, yo acá le quitaría esto, a ver. No es como que siempre va a ser el orden y la constante. Sí es un dato que ustedes van a necesitar en el camino, pero no es como tal la orden del problema, ¿no? Suelen pedir, no sé, otras cosas, pero para calcular eso que les pide, sí necesitan ustedes conocer el orden y la constante cinética. La constante cinética sobre todo, ¿ya? Recuerden que constante cinética era la K, ¿no? La constante cinética, ¿ya? Luego, eso por esa parte de linealización. No sé si puse algún ejemplito acá. A ver. No, no puse. ¿Ya? No puse ningún ejemplo. ¿Ya? Pero eso. Luego, datos cinéticos. ¿Ya? Le llamo los datos cinéticos a aquellos que sí tienen datos numéricos. ¿Ya? Como por ejemplo, las del libro, las que les dije, el libro que les dije que pueden ir leyendo, ¿no ve? El del Román Ramírez. Ese. Muchos ejercicios de ahí, a ver si quieren les coloco uno acá. Por ejemplo, este es un ejemplo de, vamos a colocar con ejemplo si quieren ahí. A ver, un ejemplo de linealizaciones. A ver, un ejemplo de linealización podría ser este, ¿ya? Un claro ejemplo de linealización es este, ¿ya? Ejemplo de linealización, ¿ya? Este es un claro ejemplo de linealización, ¿ya? Otro claro ejemplo de linealización, no, perdón, de este datos cinéticos, pongámosle, ¿ya? De datos cinéticos, lo que les estoy haciendo aquí el desglose, ¿no ve? Datos cinéticos, por ejemplo, uno facilito. Aquí se los voy a pegar. Estos son del libro que les dije, ¿ya? Y del que les pasé el link incluso. ¿Dónde está? A ver, acá. Aquí. Este, por ejemplo, es un ejemplo, ¿ya? Este de aquí también. Ahora, fíjense que datos cinéticos, ¿por qué? ¿Por qué les había puesto acá? Datos cinéticos sí tienen datos numéricos. Por ejemplo, concentración inicial, tiempo, presión total, presión parcial al inicio, etcétera, etcétera. Etc. Vamos a poner, ¿ya? Etcétera, etcétera. Puede tener de todo. Fíjense, acá por ejemplo tenemos concentración inicial, tenemos tiempo, tenemos concentración final, tenemos temperatura, tenemos el orden, tenemos aquí que pide concentración de A después de un cierto tiempo, cosas así, ¿ya? Luego, ¿qué más? Esos son los datos cinéticos, ¿ya? Entonces, estos tres grandes grupos de tipos de ejercicio, ¿ya? Las analíticas, las linealizaciones y los datos cinéticos, ¿ya? ¿Por qué los separo yo? Porque cada tipo de ejercicio tiene un tipo de resolución, ¿ya? Las analíticas, como ya les dije, es netamente matemática, se relaciona, se hace algún tipo de balance y se resuelve la ecuación diferencial. Las linealizaciones, igual, se tiene que trabajar con la tabla, en este caso con esta tabla, ¿ya? Con estos datos tabulados ahí. En este caso tiene, fíjense, concentración final y velocidad de reacción, ¿ya? Se trabaja con eso. Y se hace una especie de linealización, se busca el modelo matemático que encaja con estos datos tabulados, ¿ya? Con estos datos obtenidos en laboratorio generalmente. Y luego está el otro tipo que son datos cinéticos, ¿ya? Que son este tipo de ejercicios, ¿no? Este tipo de ejercicios. Luego, a ver, vamos a aceptar acá. Luego, ¿qué más? A ver, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Todo claro. Ok. Una consulta, Oxy. Ujú. ¿Y el ingeniero
¿Qué es lo que pide calcular mayormente en los exámenes? De todo, de todo, de todo. Es por eso que está aquí anotado así, de todo, ¿ya? Acá no se Mm, confíen, ¿no? Por ese caso, a ver, yo acá les digo linealizaciones, no es como que les va a pedir calcule el orden, calcule la constante. Como ya les dije, es, es algo que van a necesitar para poder resolver el problema, ¿ya? Calcular el orden y la constante cinética. Por ejemplo, acá, en este caso, ¿ya? Pero no hay, no les puedo decir, o sea, no porque no quiera, sino porque no es como que el Inge tiene un patrón, ¿no? De qué pide siempre. Él siempre, lo que sí les puedo decir es que siempre saca de algún libro, ¿ya? Siempre. Todos los ejercicios que él hace los ha sacado de algún libro, ¿ya? Siempre. A lo mucho modificará algún dato o algún pequeño arreglo, pero siempre lo hace en base a algún libro, ¿ya? Entonces no es como que tiene algo de preferencia de preguntar. Por ejemplo, antes decían sí o sí entra analítica. Ya van 2 semestres que no entra ninguna analítica, ¿no ve? Entonces no hay un patrón a seguir, ¿ya? Entonces tienen nomás que estudiar de todo, ¿ya? No se dejen sorprender. Después habían semestres en los que decían, no, el Inge siempre repite modelo. Cabaringo en ese semestre no fue ningún modelo. Entonces, no se confíen y estudien todo, ¿ya? Todo, todo. Lo que sí yo les adelanto y les encargo es que se encarguen mucho ustedes, ya personalmente, de los tipos de reacciones analíticas, ¿ya? Esto tiene que ir mucho por parte de ustedes, ¿ya? ¿Por qué? No porque no quiera enseñarles ese tipo de ejercicios, sino que como es parte matemática, ¿no ves? Es ecuaciones diferenciales y es no, al menos yo no veo del todo correcto que en una clase de diseño de reactores ideales nos pongamos a resolver ecuaciones diferenciales, ¿ya? Mm, no es del todo correcto, ¿ya? Supongo y creería que opinan igual, ¿no? Se los digo porque yo ya cuánto ya voy dando ideales y sí siento que como que se aburren, ¿no? Al menos no, al menos los demás compañeros se aburren cuando uno se pone a hacer ecuaciones diferenciales. Y es entendible, ¿por qué? Porque son ecuaciones diferenciales, ¿ya? Eh, ¿En qué semestre llevan ecuaciones diferenciales? En tercer semestre, ¿no? Tercero o cuarto, a ver, tercero, en tercer semestre ya se lleva. Entonces, es algo que ya tienen que tener dominado, ¿ya? Por ejemplo, si a ustedes les tocara en su examen alguna analítica, deberían más bien saltar de alegría porque es algo simplemente de procedimiento. Ni siquiera entra a análisis casi. Es solamente, como les digo, yo ahorita les resumo las analíticas en esto. Plantear todas las ecuaciones cinéticas, ya de todos los componentes, relacionar y resolver. Nada más, ¿ya? Las analíticas se resumen en eso. Todas las analíticas. Y con decirles todas, yo les digo todas. Todas las analíticas se resumen en plantear cinética, relacionar o hacer un balance por conversión y resolver la ecuación diferencial. Nada más. ¿Ya? Nada más es, chicos. ¿Ya? Yo por eso les adelanto que no creo que hagamos algún ejercicio de eso. A lo mucho haremos uno, ¿ya? Porque es que todos son iguales. ¿Ya? Todos los ejercicios son iguales de ¿cómo se dice? Las analíticas, ¿ya? Que son estos. Acá yo sí les aumentaría, a ver, como sé que lo están viendo por primera vez, acá obviamente ustedes tienen que conocer la diferencia entre variable y constante, ¿no ve? Porque ustedes como lo vieron ¿cómo se llama? En ecuaciones diferenciales, sé que no lo vieron como concentración de A, como tiempo, ¿no ve? Lo vieron más como X, Y, Z, ¿no? Como X, Y, Z y alguna que otra constante, ¿no ve? Pero acá podemos aclarar. Por ejemplo, a ver, acá vamos colocando. Constantes, vamos a hacer otro grupo acá. Constantes y vamos a hacer otro ahí al ladito de variables. ¿Ya? Para que no quede la duda. ¿Ya? ¿Qué es constante y qué es variable en ideales? A ver, vamos a anotar acá. ¿Ya? Es algo importante para que sí puedan resolver todos los ejercicios de linealización. ¿Ya? Por eso que yo les pido hoy su ayuda, porfa, para que puedan ir repasando por su cuenta. ¿Ya? ¿Cuáles son las ecuaciones diferenciales que más se usan? Aquí vamos a hacer un top igual. ¿Ya? Vamos a hacer top ecuaciones diferenciales utilizadas. Que eso ya va por parte de ustedes, ¿no? Top de ecuaciones diferenciales utilizadas, ¿qué podrían ser? Obviamente la de variables separables, ¿ya? Variables separables. eh,
¿Qué se llama esta otra? A ver. Mm, repasen, si bien no es un tipo de Edo, repasen también, bueno, vamos a hacer otro partecito, ¿ya? O mejor, pongámosle, en vez de top Edos utilizadas, pongámosle top cosas a repasar, ¿ya? Edos de variables separables, acá pongamos división de polinomios, ¿ya? Ayuda en algunos ejercicios. Pongamos también, obviamente, todo lo de integrar, ¿ya? Pero ojo, acá son las integrales fáciles, chicos, ¿ya? Son las integrales fáciles las que aparecen acá. Por ejemplo, les voy a poner acá las de tabla, ¿ya? ¿Qué más? Necesitan saber, más que todo esto, yo les diría álgebra. Obviamente, todo lo que es despejar y todo, tienen que saber. Y, a ver, variables separables. ¿Cuál es este otro? Lineal. Edo lineal. Esa es la que más se utiliza. Y yo fácilmente les digo que el 70% de los ejercicios de analítica son lineales. ¿Ya? Entonces, lineal. ¿Qué más? Variables separables, lineal. Estas, las que mencionan, que se llama Riccati, Bernoulli, solamente se usa en los parcialitos del ING. ¿Ya? No les diría que le echen foco, pero si pueden, repasen un poquito. ¿No? ¿Sí? Sonó creo acá. Hola. Bueno, decía Bernoulli o Riccati porque justamente en el parcelito me metió Bernoulli, reducí la línea. Exacto. Pero solo entra en los parcialitos. Nunca más entra, ¿ya? Pero échenle una... No lo voy a anotar acá porque no es un top de cosas a repasar, como les digo. Pero, eh, obviamente, ténganlo presente, ¿no? Ténganlo presente. No les digo que no lo estudien, obviamente. Entre más sepan, mejor, ¿no? Pero acá estamos haciendo el top de cosas a repasar. Entonces, acá sería Edo lineal y homogénea, ¿ya? ¿Qué más? A ver, integrar, las de tabla, álgebra, Edo lineal. División de polinomios es muy importante, por si acaso. Ah, Mm, sí, disculpe, división de polinomio es lo que es de fracciones parciales. Integración. eh, también, es parecido. Pasa que el de división de polinomios se puede resolver también por fracciones parciales, ¿ya? Pero son cosas, son métodos distintos, eso, ¿ya? Pero son similares, ¿ya? Vamos a notar más bien, me hizo acuerdo, fracciones parciales, ¿ya? Son similares, ¿ya? Hay ejercicios de que se resuelven por división de polinomios que también se puede resolver por fracciones parciales, dependiendo ya de cómo, que se le haga más fácil a uno, ¿no? Esto, ¿ya? Entonces yo de verdad y les pido, no solo por mí, ¿no? Por ustedes, repasen esto, ¿ya? Son cosas, yo supongo que el Inge les habrá dicho igual, ¿no? Son cosas que ya han visto en materias anteriores, tienen que dominarlas, ¿ya? Tienen que dominarlas, sí o sí, ¿ya? Álgebra sobre todo, ¿ya? Muy bien, ahora volviendo a esto, a ver, ¿qué es constante y qué es variable? Para que puedan aplicar todo esto que ustedes ya aprendieron, yo sé que aquí ustedes lo vieron como X, Y, Z, aquí lo vamos a ver como otras cosas, ¿no? Aquí lo vamos a ver, por ejemplo, en vez de X, vamos a ver concentraciones. ¿Les pongo C o nomás? O, a ver, una concentración. Concentración es algo variable. ¿Qué más es variable? Tiempo. ¿Qué más? Puede ser variable también el volumen. Puede o no, ¿no ve? Vamos a anotar volumen de mientras. Concentración, tiempo, volumen, presión parcial. ¿Ya? No es algo que sea constante. ¿Qué es otra variable? Los moles. Otra variable. Creo que no van a entrar todas las variables, ¿no? Pero ya van viendo la idea, ¿no ve? De por dónde va. Presión parcial, moles. ¿Qué más? Algo se me está escapando. Mm, igual lo notamos después, ¿no? Fracciones molares. Conversión, ¿eh? Sí, conversión. Vamos a anotar conversión, mejor. Conversión. Perfecto. A ver, vamos anotando algunas constantes. No es como que acá vamos a anotar todo, ¿no? Pero es para que se den una idea. Constantes. Obviamente, como su nombre lo dice, la constante cinética. Otra constante. mm, concentraciones iniciales. Ojo con eso. Iniciales. Acá si quieren hagamos el énfasis a concentración o concentraciones finales. ¿Ya? Acá es concentración iniciales en el tiempo cero. ¿Ya? Concentraciones iniciales. ¿Qué más es? O mejor así. Porque
hasta yo creo que me estoy chipando al poner concentración final e inicial. Pongamos acá concentración y acá pongamos mejor datos iniciales. ¿Ya? Datos iniciales en tiempo cero. Cualquiera en tiempo cero. ¿Ya? Todo, porque por ejemplo puede haber volumen en el tiempo cero, también va a ser constante. ¿Ya? Por eso mejor más genérico coloco así, ¿no? Para no estar colocando volumen en tiempo cero, concentración en tiempo cero, presión parcial en tiempo cero. Entonces con esto ya ustedes pueden darse cuenta que todo lo que sea inicial es constante. ¿Ya? Todo. Por eso ahí le estoy colocando, fíjense. Datos iniciales en tiempo cero. ¿Ya? Bueno, con datos iniciales ya quedaría suficiente, pero ya, mejor ahí que quede especificado. ¿Qué otra cosa es constante? A ver, viendo acá las cinéticas, ya está lo inicial, ya están las constantes cinéticas. Mm, ¿Qué otra cosa puede ser constante? El factor de volumen, a ver, ese es este simbolito. Este, ¿ya? Que es el... Ay, se me fue el nombre ahorita. Mm, el coeficiente de volumen... ¿Cómo era? El coeficiente de volumen relativo, no me acuerdo ahorita el nombre, ¿ya? Pero ese, ¿ya? Que lo vamos a ver cuando veamos ejercicios de volumen variable, ¿ya? Así que no se me asusten, ¿ya? Ese, bueno, todo lo inicial, la verdad. Iba a anotarles ahorita fracción en el tiempo cero, pero no, ya incluye ahí arriba, ¿ya? Mejor así, dejémoslo así, ¿ya? Si ya me acuerdo de algo, lo anotamos. Pero esto engloba mucho por si acaso. Datos iniciales en tiempo cero. Todo lo que sea inicial es constante, por si acaso, ¿ya? Todo. Datos iniciales en el tiempo cero. Todo es constante en el tiempo cero. ¿Ya? Todo. Muy bien. Eso ya. Entonces, esto por favor va mucho por parte de ustedes. ¿Ya? Esto de acá. ¿Ya? Igual vamos a hacer algunos ejercicios. Ya no les digo que no. Pero necesito que repasen eso. ¿Ya? Luego, a ver, ¿dónde íbamos? Estábamos aquí viendo esto. Linealizaciones. Ya lo vamos a ver cuando resolvamos algún ejercicio. Pero les adelanto, ¿no? Linealización, le llamo eso a aquel ejercicio donde hay una tabla, ¿ya? Por ejemplo, esto. Esto es una tabla, ¿no ves? Donde hay alguna tabla, donde hay datos, ¿ya? Datos obtenidos en alguna experiencia de laboratorio o en históricos, etcétera, etcétera. Si quieren verlo de la forma fácil, linealización van a ser aquellos ejercicios donde tienen tablas. Y luego están los otros, los de datos cinéticos. Estos son los más numerosos. Hay de muchos tipos de estos, ¿ya? Datos cinéticos. Estos son más sencillos. Estos sí lo vamos a ver, obviamente lo vamos a ver estos, porque estos sí son, se necesita teoría de diseño de reactores, ¿ya? En cambio, los tipos analíticas no se necesita tener conocimiento en, en ideales. Simplemente se necesita tener conocimiento de matemática, ¿ya? Eso. Por eso es que se los encargo también, ¿no ve? Porque esto no, créanme que no se utiliza ningún concepto de ideales. A lo mucho y será plantear la cinética. Hasta acá. Hasta aquí muere ideales ahí. O en hacer el balance por conversión. Y ojo, el balance por conversión no se hace siempre, ¿no? Se hace cuando es necesario. ¿Ya? Hablando de balance, vamos a irnos a tipos de balance. Acá está. Tipos de balances. ¿Ya? ¿Qué balances pueden hacer? A ver, tipos de balance ya ustedes vieron el de toda la vida, ¿no? El balance de materia. Lo vieron ya en reacciones. Entrada más generación menos salida menos consumo es igual a la acumulación. A ver. O entrada menos salida más generación menos consumo. Luego tenemos el balance por grado de avance. ¿Ya? Balance por grado de avance es aplicar esta fórmula, ¿ya? Y aplica siempre, fíjense, ¿ya? Puede ser en función de las expresiones parciales, puede ser en función de las concentraciones, puede ser en función de fracciones molares, ¿ya? Lo vamos a ver en su momento, no se me asusten, ahorita solamente quiero que vean los tipos de balances que hay, ¿ya? Luego tenemos el balance por conversión, ya este les adelanto que es el que más se utiliza y va a ser su compañero de vida en esta materia, ¿ya? El balance por conversión, ¿ya? Échenle mucho ojo a eso, balance por conversión, ¿ya? Es el que más se utiliza, más que el grado de avance se utiliza más balance por conversión, ¿ya? Y es simplemente aplicar esta formulita, la que está ahí, ¿ya? Esa fórmula es para volumen variable, es la genérica esa en realidad, ya la general. Aplica tanto para volumen constante como para volumen variable. Ahí tenemos el coeficiente de variación relativa. Esto es, ese era el nombrecito acá, coeficiente de variación relativa,
Coeficiente de variación del volumen relativo. ¿Ya? Aquí pongámosle coeficiente de variación. Coeficiente de variación, pongámosle. Ya no va a entrar sino. Coeficiente de variación relativo. ¿Ya? Es esa E de ahí. ¿Ya? Cuando el volumen es constante, esa E vale 0, por si acaso. ¿Ya? Si quieren, anotemos acá. Bueno, no sé si ahí no entra ahí, creo. A ver. Acá mejor, ¿no? O en cosas generales. A ver. Algo más genérico no hay. No hay. Ya. Acá nomás entonces anotemos. ¿Ya? Cuando es cero, cuando es volumen constante, eso se le va a decir. Lo vamos a ver en su momento. Cuando resolvamos un ejercicio. Si no, nos vamos a expandir de esa cosa a otra. ¿Ya? ¿Qué más? Balance por conversión es simplemente eso, solamente es para que le vean el vistazo, ¿ya? Lo vamos a ver aplicado en ejercicios, por si acaso, ¿ya? Así que no se preocupen. Luego el balance de materia, ya saben ustedes eso, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más les anoté por acá? Ujú. ¿Y acá? Ah, miren, acá estaba separándoles igual. Fase líquida, fase gaseosa, ¿ya? Acá como les anoté hace rato igual, ¿no? Las concentraciones, por ejemplo, en fase líquida tienen que ser dato, ¿ya? En cambio, en fase gaseosa, nosotros podemos aplicar la ecuación de estado, ¿ya? No solamente para calcular concentración, para mil cosas nos sirve esto, ¿ya? La ecuación de estado. En fase líquida, por ejemplo, la velocidad de reacción la tenemos de este modo. Uy, creo que sonó acá. Bueno, a ver. No, no sonó. Ya. Les decía, mm, para fase líquida la velocidad de reacción la anotamos de esta forma y para fase gaseosa la anotamos de esta forma. Luego en fase líquida tenemos balance por conversión, grado de avance, balance de materia y en fase gaseosa conversión. El volumen varía linealmente con la conversión. Ya. En fase gaseosa, o sea, acá que no se malinterprete, no es que en fase gaseosa no puedo aplicar grado de avance, sino que en fase gaseosa les conviene mucho más irse por el camino de conversión. ¿Ya? Y se van a dar cuenta después que sí ofrece muchas más facilidades ese tipo de resolución, ¿ya? Es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque el volumen varía, y por eso ahí está el porqué, ¿no? El volumen varía linealmente con la conversión, ¿ya? Y ese hecho de que varíe linealmente ayuda demasiado, ¿ya? Ayuda harto. Mucho, mucho, ¿ya? Luego, ¿qué más? A ver, en fase líquida, para densidad es simplemente masa sobre volumen. Tenemos también estas otras formulitas. Tenemos aquí en fase gaseosa, obviamente, la ecuación de estado. Con la ecuación de estado podemos calcular muchas cosas, ¿ya? En fase gaseosa también está la ley de Dalton, ¿no? A ver, sí, Dalton. La ley de Dalton nos dice que la suma de las presiones parciales nos da la presión total del sistema, ¿no? Tenemos también acá, podemos calcular presión parcial a partir de la ecuación de estado. Podemos calcular, bueno, este es el mismo hecho de la presión parcial. Aquí está el coeficiente de variación relativa del volumen. Esta es su formulita, ¿ya? Esta aparece acá en volumen. Cuando este es cero, significa que el volumen es constante. Cuando es un número positivo, significa que el volumen se expande. Y cuando es un valor negativo, significa que el volumen se comprime, ¿ya? O sea, se achica, ¿no? Entonces eso. Ya, este es el coeficiente de variación relativa del volumen. Es una fórmula, ¿ya? Que es delta n, que hace referencia a los coeficientes estequiométricos de la reacción. Tenemos fracción molar al inicio. Y aquí, esto de acá es... Siempre que vean una letra minúscula, ya sea A, B, C, D, E o cualquiera, hace referencia a un coeficiente estequiométrico, ¿ya? Todas las letras minúsculas hacen referencia a un coeficiente estequiométrico, ¿ya? De reacción. O sea, por ejemplo, aquí en estos, ¿cuánto es el coeficiente? 1, 1, 1, 1. ¿No ves? Si aquí, por ejemplo, le pongo un 2, el coeficiente de B ahí sería 2. Ahí, a ver, ahí está, 2. ¿Ya? A eso. Siempre hace referencia a eso. O sea, el coeficiente estequiométrico está acá en realidad, ¿no ves? A, aquí B, aquí P y aquí Q. ¿Ya? Por si acaso, les aclaro eso. Luego, ¿qué más? A ver, para ir culminando ya. Acá tenemos, a ver, elemental y volumen constante, elemental y volumen constante. ¿Ya? Acá simplemente a ver, podemos ver esto igual. Eh, por ejemplo, veamos este caso. Tenemos una reacción A más B nos da P más Q. ¿Ya? Lo que les decía. Plantear cinética siempre es... Ya, vamos a aceptar acá.
Yobat. ¿Quién es Yobat? Bueno, lo admitimos. Esperemos que no haga nada malo. ¿Ya? Em, no les quita mucho tiempo hacer el balance, o bueno, la estequiometría de cada componente, ¿ya? De cada compuesto químico. Por ejemplo, el de A va a ser menos. ¿Por qué? Aquí me van a entender esta vez. Esto por lo menos quiero que se vayan aprendiendo hoy. Plantear cinética. Acá dijimos que para volumen constante aplicamos esto, ¿no ves? Acá esto. Esto es lo que quería ya aclararles. Esto. Vamos a ver acá. Acá. Vamos a ponerlo acá abajo. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Siempre es la concentración de los reactivos elevados al orden parcial de cada uno, ¿no? Entonces, a ver, para A, yo quiero hacer la estequiometría de A. Como me dice que es elemental y volumen constante, perfecto. Entonces la de A va a ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque es reactivo. Recuerden, lado izquierdo de la flecha reactivos, lado derecho productos. ¿Ok? Entonces, negativo, ¿por qué? Porque es un reactivo, ¿ya? Derivada de la concentración de A. ¿Por qué lo anoto en función de la concentración? Porque me dice que es volumen constante, ¿ya? Respecto al tiempo, obviamente. Va a ser igual, acá que me dice, siempre es constante cinética. Anoto constante cinética. Acá, si bien no está anotado, el simple hecho de que esté presente esta flecha ya les indica que hay una constante cinética, ¿ya? Por si acaso es una constante cinética por sentido de reacción. Por ejemplo, si fuera una reacción reversible, ¿no? A reversible ya lo hemos visto acá, tipos de reacciones reversibles. ¿Cuántas flechas hay acá? Dos. ¿Cuántas constantes cinéticas va a haber aquí entonces? Dos. Si yo voy a tener una reacción en paralelo, acá hay dos. Si tuviera uno más, ¿cuántas constantes serían? Serían tres. Pero a ver, en estas dos, ¿cuántas constantes cinéticas van a haber? Dos. ¿Ya? Es una constante cinética por sentido de reacción. ¿Ya? Eso, ténganlo bien presente. ¿Ya? Entonces, acá negativo, ya saben porque es reactivo, concentración de A porque es volumen constante, constantes cinéticas por la concentración de sus reactivos. En este caso, mi concentración va a ser concentración volumétrica, ¿no? Concentración molar. ¿Ya? Concentración molar va a ser en este caso. ¿Ya? Entonces va a ser concentración de A. ¿Ya? ¿Por qué de A siempre es de los reactivos? Fíjense acá. Por la concentración de los reactivos. Si yo acá tuviera más C, si tuviera yo más C, acá tendría que aumentar ¿qué cosa? Tendría que aumentar por la concentración de C. ¿Ya? Es por todos los reactivos. ¿Ya? Vamos a borrar, a dejarlo como estaba. Así. ¿Ya? Así de esta forma queda. ¿Ya? Lo mismo en el otro. A ver, en el otro menos. ¿Por qué? Porque B es reactivo. Por eso le coloco el menos. ¿Ya? Constante cinética por la concentración de sus reactivos. Para P es positivo. ¿Por qué positivo? Porque es producto. ¿Ya? Constante cinética. ¿Va a ser por la concentración de los productos? No. Es por la concentración de los reactivos. Fíjense que aquí es concentración de P, pero aquí sigue siendo concentración de A y concentración de B. ¿Ya? Siempre es por la concentración de los reactivos. Siguiente, para Q lo mismo. Es producto, por eso acá está positivo, y por la concentración de los reactivos. Obviamente todo por la constante cinética. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí elemental y volumen constante les doy a ver. También, elemental, por eso no les expliqué, ¿no? Reacción elemental significa que el orden de la reacción coincide con los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Coincide con el coeficiente estequiométrico de los reactivos, ¿ya? Por ejemplo, acá, si me dice que es elemental, tiene que coincidir, ¿ya? Tiene que coincidir. Por ejemplo, concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Cuánto es el coeficiente estequiométrico de aquí? 1, elevado a 1. Concentración de B, acá tiene que ser elevado al cuadrado. ¿Pero por qué tiene que ser? Porque ahí me dice que es una reacción elemental. Entonces, el coeficiente estequiométrico, o sea, este 2, tiene que cuadrar con el orden parcial del reactivo. Tiene que ser el mismo. ¿Ya? Eso significa elemental, reacción elemental. Y las reacciones no elementales son aquellas en las que no coinciden, en las que sucede lo contrario.
Pónganle que ahí es 2 y acá dice, no sé, 5. ¿Ya? Eso sería una reacción no elemental, ¿ya? Porque el coeficiente estequiométrico no coincide con el orden parcial del reactivo, ¿ya? Uy, no sé qué hice. 2. Así, ¿ya? Hasta ahí todo claro. Bueno, un medio. Ah, ya, acá el reactivo límite, ¿no? Ya. Algo que ustedes tienen que repasar igual es calcular reactivos límites, ¿ya? Hay muchas formas de calcular reactivo límite. Una de las más clásicas es dividir las concentraciones iniciales entre los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Es muy importante identificar el reactivo límite o componente base, ¿ya? ¿Por qué? Porque en base al reactivo límite es que se resuelve todo el problema, ¿ya? Todo. Todo el problema se resuelve en base al reactivo límite. Acá le vamos a ir colocando elevado al cuadrado. Y aquí también elevado al cuadrado. ¿Ya? Aquí abajo también elevado al cuadrado. ¿Ya? Luego las unidades es muy importante igual. ¿Ya? Acá, ¿qué unidades me va a quedar? Como el reactivo límite aquí yo deduje que va a ser B. ¿Por qué B? A ver. Acá si yo reemplazo, a ver aquí, esto, el reactivo límite, para encontrar el reactivo límite me dice que yo tengo que dividir ambas concentraciones entre sus coeficientes estequiométricos, pero acá yo no tengo el valor de concentraciones iniciales, no tengo nada. No me dice la concentración inicial es tanto, no me da presión, temperatura para que lo pueda calcular, no me da nada. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? A ver, A, pongámosle que va a ser acá 1. Y ojo, vamos a asumir también acá que que las concentraciones van a ser iguales, las del inicio, ¿ya? Concentración 1, y aquí ¿qué número va a ser? 2. Entonces, considerando que ambas concentraciones son iguales, ¿cuál me va a dar un número menor? ¿El que dividí entre 1 o el que dividí entre 2? El que dividí entre 2, ¿no? Me va a dar la mitad. Por lo tanto, el reactivo límite, el componente que se va a acabar primero en mi reacción química va a ser B. Por lo tanto, de ahí es donde deducimos que B va a ser mi reactivo límite. Por lo tanto, cuando yo aplique la estequiometría, ¿no? Cuando yo haga negativo porque es reactivo, constante cinética por la concentración de los reactivos, esto elevado a sus órdenes, elevado a 1 y este elevado a 2. ¿Ya? ¿Qué unidades va a tener esto? Va a tener unidades de moles de B, litros segundo. ¿Por qué? Por lo que les dije al inicio. ¿Qué unidades siempre tiene una reacción química, una velocidad de reacción, perdón? Moles, volumen, tiempo. Aquí, moles, volumen, tiempo. ¿Ya? Entonces, la cinética de B es la que directamente tiene estas unidades. Moles de B, litro segundo. Todas las demás cinéticas se van a modificar en base a este, ¿ya? En base al reactivo límite. ¿Ya? Como por ejemplo aquí está un poquito más claro. Por ejemplo, fíjense que esta cinética, olvidándose del 1 medio, olvídense, bueno, lo borro. La cinética de A está así, ¿no ve? Estamos siguiendo la nomenclatura. Negativo porque es de A. Constante cinética por concentración de sus reactivos, está bien. ¿Están de acuerdo que esto y esto es lo mismo? Sí, ¿no ve? Es lo mismo. Pero ¿qué unidades tiene? Va a tener unidades de moles de B litro segundo. Si yo lo dejo así como está, tiene ahorita unidades de moles de B litro segundo. Pero yo no quiero moles de B. Yo quiero la cinética de A. Fíjense, ahí está la cinética de A. Entonces, ¿cómo yo llevo moles de B a moles de A? Con la estequiometría, ¿no ves? De ahí es donde sale este 1 medio. Yo sé que mirando la reacción química, yo sé que 2 moles de B necesita, o sea, por cada 2 moles de B yo necesito 1 mol de A. Entonces eso es lo que está aquí. 2 moles de B, cuando reaccionan 2 moles de B, consume 1 mol de A. Entonces de ahí donde nace aquí, donde estaba el 1 medio. De ahí. 1 mol de B, por eso acá está con las unidades. Es para que este mol de B se tache con este mol de B. ¿Ya? Se tacha. Y una vez simplificado, ¿qué me queda ahora? Mol de A litro segundo. ¿Y eso ya me sirve? Me sirve, porque yo quiero la cinética de A.
En la de B no se hace nada, ¿por qué? Porque ya está en moles de B. ¿Y por qué ese es el que se queda con moles de B? Siendo que fíjense que todos tienen K concentración de A concentración de B al cuadrado. Todos, fíjense. Este tiene, este tiene, este tiene y este tiene. Pero ¿por qué este, el de B, tiene las unidades directas? Porque es el reactivo límite. ¿Ya? O componente base también se le llama. ¿Ya? Muy bien. Eso les quería aclarar acá. ¿Ya? Eso es lo que les quería aclarar ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? A ver. ¿Ninguna duda? Muy bien. Yo creo que ahí lo vamos a ir dejando al menos por hoy. ¿Ya? Esa va a ser nuestra clase de introducción. ¿Ya? Ya la siguiente vamos a hacer full ejercicios. ¿Ya? Quería aprovechar Ah, acá como los tenéis. ¿Sí? Axi, un favor, si te podría enviar sus diapositivas. Claro, lo envío igual. ¿Ya? Muy amable, gracias. Ok. ¿Algo más? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, con eso culminamos. ¿Ya? Con eso culminamos y este sábado que viene nos vemos sí o sí presencial. ¿Ya? Sí o sí nos vemos presencial. No hemos ido, Hasta luego a todos.